Gracias, no. Vale, perfecto, ahí. Justo ahí. Bueno, muy bien, pues ahí tienen ustedes pues esta ópera prima del CCC, que se llama Más que nada en el mundo. La programamos en buena medida porque pues dentro de todo lo que estamos armando con este seminario dedicado a las mamás, nos faltaba una perspectiva importante, que era la perspectiva del hijo. Aquí no hemos tenido casi perspectivas de hijos. Hemos tenido los puntos de vista de las mamás, la convivencia con los hijos. Entonces, pues sí nos hacía falta una película donde alguna de las dos protagonistas fuera una niña y bueno, sobre todo la relación con su mamá. La película, pues bueno, surge de una pareja de cineastas que egresaron del CCC. Uno es Andrés León Becker, el otro es Javier Solar. Fueron en su momento, y lo siguen siendo, pero en ese momento eran muy reconocidos como directores de videoclips, como directores de programas musicales unitarios, hacían muchísima publicidad también, y bueno, en algún momento como exalumnos del CCC, pues aplicaron para el programa de ópera prima. Eso es algo que todos los alumnos del CCC tienen como derecho. Este programa produce una primera película profesional para los alumnos de la escuela con personal profesional de los estudios Churubusco, sindicalizados del STPC, actores profesionales, etcétera, ¿no? Muchas películas importantísimas han salido de ese programa, no sé, El secreto de Romelia, La mujer de Benjamín, Lolo, vaya, muchísimas películas del CCC. Pero bueno, más que nada en el mundo, pues cuando salió, cuando se preparó el proyecto, pues mucha gente pensó que iba a ser una película pues más en ese tono comercial, muy visual, con mucha música, no sé, es lo que hacían ellos dos. Y el resultado es algo realmente muy sorprendente porque es una película, si ustedes se fijan, es una película que no tiene más allá de 25 o 30 diálogos, ¿no? O sea, toda la película es una película de observación. En ese sentido hay un sentido del cine de ambos, de Andrés y de Javier, que nos están metiendo en la mirada de un personaje en particular, que en este caso es la pequeñita, ¿no? La protagonista, que por cierto ahora es actriz de telenovelas, Julia Urbini, por ahí la van a ver, ella finalmente sí tuvo y tiene una carrera importante, Julia Urbini. Elizabeth Cervantes, que hace el papel de la mamá, pues en ese momento era una actriz muy joven. Esta película le dio el Ariel de Mejor Actriz. Y luego pues sale en El Infierno y salen muchísimas películas también importantes y en varias series. 2 veces ha sobrevivido al cáncer, 2 veces le ha tocado batallar y 2 veces ha sobrevivido. Ahora vive en Londres con su hijo, ya no hace cine en México, trabaja en el mercado europeo básicamente. Y bueno, el maestro Juan Carlos Colombo, que siempre es un gusto y un enorme placer verlo, y haciendo aquí pues bueno un personaje tan difícil como el que le toca, ¿no? Porque ese sí es un personaje que no tiene diálogos y que nos tiene que transmitir de la manera como se pueda, obviamente con un gran actor como lo es el maestro Juan Carlos Colombo, pues el dolor de un personaje que se va enfrentando a un final inminente en una soledad inmensa y que ni siquiera puede entablar una relación afectiva con las vecinas de enfrente porque pues ya la muerte le pesa demasiado, ¿no? Y pues claro, el personaje pues es este hombre verdoso, ¿no? El tono de la fotografía le hace la piel verde, los ojos inyectados en sangre, la actitud, ¿no? El abrigo enorme que trae. Entonces bueno, cualquiera, no necesariamente la niña, podría pensar que es un vampiro, ¿no? Sin problema. Ahora, lo interesante aquí es ver esa perspectiva. O sea, en Lola teníamos una visión de Mariano Varo, que lo más reciente que vimos es Lola, donde las dos son protagónicas y donde las dos de alguna forma son el espejo una de la otra, Lola y su hijita. Aquí realmente la protagonista es la Peque, porque la pequeñita es la que nos va dando el tono de la película y por dónde nos tenemos que ir. Y la mamá es un personaje que desde luego, desde los primeros diálogos de la película, tiene ese peso enorme en su vida, ¿no? Pero lo que nos dice en ese primer monólogo es clave para poder entender la historia, ¿no?
Dice ella, a mi mamá la amo más que a nada en el mundo. Dice, hay cosas que me gustan mucho de ella, hay cosas que no me gustan nada, ¿sí? Y es esta escena donde vemos que ella está siendo testigo, aparentemente hay una pelea terrible entre la mamá y el papá, y la siguiente escena, ¿cuál es? Pues cuando los dos ya están agarrando sus cosas y se están saliendo de casa, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del personaje de la niña, que además hay algo muy interesante y eso se lo tomaron prestado los directores a Steven Spielberg, ¿no? Cuando Steven Spielberg hizo E.T., el extraterrestre, decía que la única forma de entender la película como era, sin que digas, ay no, esto no puede ser, era filmarla desde la perspectiva de los niños. Entonces, a todos los chiquitos de la película, los niños, los jóvenes que salen en E.T., la cámara está a la altura de sus ojos. Por eso a veces los adultos no se ven, o se ven borrosos. Lo que importa es la perspectiva del niño, porque esa perspectiva del niño es muy importante cuando tú eres niño a cuando tú eres adulto, cuando ustedes conocieron un lugar en su infancia, un lugar muy querido, muy cercano, y regresan cuando son adultos, ven las cosas, ay, a mí se me hacía enorme y resulta que es chiquito, ¿sí? A mí esto me parecía oscuro y resulta que no, es luminoso, o no sé. Entonces, bueno, aquí le toman la perspectiva todo el tiempo de ella y todo el tiempo la cámara está como bajita, como si estuviera bajita, pues es que está a la altura de la protagonista. Pero es a partir de su mirada que vamos viendo este cuadro, pues de una mamá muy guapa, Elizabeth Cervantes era guapísima, que pues es profesionista, que de repente no llega al colegio, en el colegio le cierran la puerta, por ahí la directora Delia Casanova, maravillosa como siempre, pues la deja pasar una vez, pero ya las demás no la dejan pasar. Al mismo tiempo pues es una mujer guapa, joven, que empieza a tener un galán, ese galán empieza a entrar a la casa, la niña empieza a tener diferencias, ¿no?, con esta actitud de la mamá, y bueno, lo que pues sí le toca a ella presenciar, y es por ello que ella toma las riendas de la historia, pues es que aparentemente ese vampiro se está chupando a su mamá, porque la mamá va cayendo en un cuadro verdaderamente de muerte en vida. La niña no entiende que es una depresión tremenda la que trae la mamá. Sobre todo, bueno, cuando va viendo esos rasgos, de repente trae una mordida en el cuello, ¿verdad? Y luego su amiguita de la escuela, que es Bram Stoker, reencarnada, no, los vampiros viven por ahí, seguramente a tu mamá ya la mordió y la va a convertir en vampiro y no sé qué. Entonces, bueno, la chiquita, desde esa perspectiva fantástica, toma las riendas del asunto y bueno, ella se va dando cuenta de lo que son las cosas, ¿no? O sea, otra vez esta inversión de papeles, donde de pronto una hija se vuelve la madre de la madre, y la madre como madre, pues de repente al caer en estos procesos depresivos ya queda completamente inutilizada, queda congelada, ¿no? Entonces, bueno, la niña va a resolver la historia y finalmente, como lo veíamos también en Lola, pues hay ese momento de decir, ay, somos nosotras dos, somos tú y yo, vámonos, ¿no? Ese gran momento de ellas acostadas en la cama y que la cámara se eleva hacia el techo y las vemos a las dos perfectamente acomodadas al mismo nivel. Eso es muy simbólico, que las dos estén al mismo nivel, porque realmente pues la madura es la niña, no la mamá, ¿sí? Y esta es una mamá pues del 2006, o sea, ya no estamos hablando de Lola, ya no estamos hablando de Ninón Sevilla y de las otras, la doña Erlinda, no, aquí estamos hablando de una mamá del 2006, de una chiquita del 2006 que finalmente va a tener que tomar el toro por los cuernos y resolver la situación. Y otra vez la película nos lleva al mar, qué curioso, ¿no? Regresamos al mar, el mar como ese lugar de muchas posibilidades para una historia, y donde madre e hija finalmente ya van a convivir de una forma mucho más cercana, ¿no? Aquí, claro, tenemos, como es un proceso depresivo, como es un proceso de una degradación mental de parte de la mamá, pues sí vemos mucha más agresividad, sobre todo verbal. O sea, la niña le dice cosas, en un momento cosas terribles, pero bueno, la chiquita pues, se la está jugando. O sea, la chiquita está cierta de que esto está
pésimamente mal y que hay un vampiro involucrado y desde luego hay que destruir ese vampiro antes de que termine destruyendo a su mamá, ¿no? Entonces, bueno, como ópera prima estamos hablando de pues el primer largometraje de 2 directores. Andrés sobre todo se había desempeñado mucho como fotógrafo y el otro como director, entonces aquí la mancuerna funciona realmente muy bien. Y pues bueno, no sé qué les pareció la película, cuéntenme. ¿Quién dice yo? A ver. Es muy bonita, sí. El tratamiento es muy sutil, pero ajá. los momentos duros son durísimos también. Sí. Y entiendes, ¿no? Como la frustración de la mamá, pero es padrísimo que tengas la perspectiva de la niña. Sí. Y wow, para hacer una ópera prima, una primera película está muy bien hecha. Sí. Tiene un ritmo que si bien es como lento, como todo va en línea, ¿no? O sea, no nos saltamos para atrás, para adelante, pero te atrapan las actuaciones, o sea, la niña es una muy buena actriz. Sí, sigue siendo buena Julia, sí. No me esperaba, por ejemplo, que se fuera a saltar por la ventana, a pesar de que siempre está en la ventana, yo pensé que abrir la puerta y liberar, no sé, ¿no? Pero, híjole, qué momento es el donde está ahí pasándose hacia la casa del vampiro. Ajá, sí, ese es un gran momento de la película, ¿no? Carlos Colombo, qué bonita actuación, o sea, sin palabras. Sí. Y ya cuando nos deja ver esto, que también cuando ve a la mamá en la calle con su hijo, como que él te deja ver que tiene algo ahí con una relación también, ¿no? Con su familia. Seguramente. Y cuando la niña ve las fotos. Exacto. Híjole, está muy buena la película, yo nunca la había visto ni sabía que existía. Mira, qué bien. Me conmovió mucho esta película. Ah, qué bueno, me da muchísimo gusto escuchar eso porque esa es la labor precisamente de traerles a ustedes estas películas. Sí, mencionaste un término importantísimo que es sutileza. O sea, acuérdense que todas estas historias, si se bota el tono, caemos en el melodrama horroroso y en los niños llorones y en escenas realmente lamentables, ¿no? Y aquí todo el tiempo está muy bien equilibrado estos momentos de la vida personal de la chiquita que se está sintiendo cada vez más abandonada, de una mamá que necesita estos momentos de afectividad y de sexualidad y de mantenerse en un entorno que aparentemente la niña y el ser madre se lo están quitando. Y efectivamente también, pues bueno, la actuación de Juan Carlos Colombo es de esas actuaciones donde dices, el actor realmente está haciendo un personaje completamente corpóreo, sin decir casi una sola palabra, pero donde cada movimiento, cada mirada, finalmente va creando esto, ¿no? Por ejemplo, el que se resuelva, que la niña se dé cuenta de quién es realmente el vampiro, cuando él se mete a su casa con su crucifijo en la mano, porque estaba dispuesta a todo, ¿no? Con su crucifijo en la mano, y que ve las imágenes y ve las fotos y todo. Eso es también cómo contar la vida de un personaje sin contarla, sin decir, este señor fue no sé qué. No, ves imágenes, ves cosas, hay un pasado, hay un entorno. Los juguetes, ¿no? Claro, o sea, Juan Carlos Colombo está contándonos una historia sin contárnosla. Y es muy interesante cómo todo se hace en términos visuales. O sea, por eso nos conmueve más, porque es cine. Y nosotros es como vamos viendo estas fotos, estos juguetes, como que el tiempo se quedó atorado ahí y algo muy fuerte se quedó atorado ahí. Y el personaje simplemente decide ya no luchar. Pero lo revive porque lo revive con ella, al escucharlas pelear, claro. Actuar, él mueve muchísimo, ¿no? Claro. O sea, le recuerda. Y el hecho de que yo pensé que también tengo que darles la fotografía, Ajá. pero el hecho de la conserve también es como muy fuerte. Pues sí. Y los dos motivos que usa la película, la fotografía y la música, la cancioncita que canta la mamá al inicio. Qué bonita escena cuando la niña la ve y llora, ¿no? Ajá. Y luego al final cuando el taxista se queda, ay, esta cosa. Quítenme esta canción. Sí. No, sí, es. Ahí entró un grupo musical que se llama Austin TV. Ellos hicieron las canciones, ellos hicieron la banda sonora y ellos hicieron el diseño sonoro también. Sí, ellos hicieron la música para la película. Muy bien. Gracias, ¿no? A ti, Norma. Yo
yo no la había visto tampoco, me parece una excelente factura para hacer una ópera prima. Sí. Y lo que me llama la atención que sea una ópera prima, me imagino que fue el debut de esta niña, que ahora yo la he visto en telenovelas, es muy guapa además. Muy guapa, sí, Julia. Julia. La nueva camada de actrices jóvenes, sí. doncellas de la telenovela. Pero la otra cosa que me llamó la atención, ver varios primeros actores de papelitos, Alfredo Sevilla, el taxista, Silverio, el de la puerta, Delia Casanova, la maestra, sí. Doña Aurora Clavel, que acaba de morir la semana pasada, Aurora Clavel. Sí, entonces yo no sé cómo es que estos primeros actores, porque todos ellos son caen en estos proyectos de óperas primas con papelitos, ¿no? Sí. Eso me llamó mucho la atención y verlos vigentes, ¿no? Claro. Aunque es una película que tiene ya casi 20 años. Pero la verdad me gustó mucho. Lo único que 2 o 3 diálogos de las niñas no entendí. No sé, se perdió un poquito. No sé si el sonido o la sincronía de la voz, pero no le entendí 2 o 3 diálogos de las niñas. No sé qué decían, pero sí, me parece bien. Sí, seguramente ahí hay algún desfase de audio. Esta copia nos la prestó el CCC. Entonces, bueno, esa es la que tienen ellos. Ahora, sí, efectivamente, bueno, cuando platicas con los actores, con este tipo de actores que son grandes actores y grandes presencias, ellos también, bueno, los castean, o sea, finalmente hay una idea de alguien que dice, yo para este personaje quiero a Silverio Palacios, porque le va a quedar muy bien. Y le dices a Silverio y Silverio tiene el tiempo y dice, sí lo hago, ¿no? Pero también ellos buscan mucho trabajar con directores jóvenes, trabajar con estas nuevas generaciones de actores, porque es como una vuelta de tuerca, o sea, trabajas con directores jóvenes que te van a llevar a otros directores jóvenes y a otros directores jóvenes y así te vas, ¿no? Por ejemplo, José Carlos Ruiz, el maestro José Carlos Ruiz, sale en una bola de cortometrajes del CCCI, del CUEC y de Medio Mundo, porque le gusta, dice, no, me gusta, y me gusta ir con los chavos y de repente pues también jalarles las orejas a los chavos cuando están haciendo mal las cosas y que bueno, finalmente si te quisieron a ti, pues ahora se aguantan, ¿no? Y con todo lo que ello implica. Sí. Claro, no, sí. O sea, es otra generación completamente distinta a la de ellos, ¿no? O sea, a Delia Casanova le podría hablar Felipe Casals sin ningún problema, pero que te hablen unos chavos del CCC, pues es que ellos están pensando en ti, finalmente. Entonces, sí, muchos de los actores que vieron aquí son extraordinarios. Silverio Palacios, el portero de la escuela, es buenérrimo en drama, en comedia, en teatro, en cine. El taxista ya murió, don Alfredo Sevilla, pero Alfredo Sevilla era otro buenazo actor de reparto, maravilloso, ¿sí? Y bueno, Delia Casanova, pues qué podemos decir de doña Delia, ¿no? Protagonista de la película Redondo, de Raúl Busteros. Me encanta En la víspera, de Alejandro Pelayo, que es el cuate del alma de Gómez Cruz. Y siempre hacía esos personajes muy fuertes, muy de carácter. Aquí, pues bueno, es un pedacito que sale del taxista, pero el pedacito que sale lo hace muy bien, ¿no? No, quite eso, señor. La cara que hace, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, eso es muy padre. Ellos los buscan, pero también a ellos les gusta mucho participar en esto, porque es como una carta de presentación entre nuevas generaciones que ya te van a ubicar, ¿no? Y bueno, pues finalmente aquí también el buen gusto de los directores, o sea, tener a Juan Carlos Colombo para un personaje tan complicado como el del vecino, habla muy bien del ojo de ambos para decir quién te va a resolver este personaje, también sin que caiga en el patetismo, ¿no? Pues alguien como Juan Carlos Colombo, ¿no? Nadie más. Y pues bueno, el conocimiento también de los dos, de buenos actores del cine mexicano, pues ya se combina todo, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario que tengan? Sí, no. Pregúntale, ¿esta película entró en el circuito comercial o se quedó nada más así? No, fíjate que le fue, en circuito comercial ya le fue mal, o sea, en circuito comercial le tocó estar entre Luz Silenciosa de Carlos Reigadas y El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Entonces,
como que se estrenó, fue la tercera en estrenarse en ese orden, y algo pasó que el público ya no se conectó, pero la película estuvo en la Muestra Internacional de Cine, en la Cineteca, y sí, yo me acuerdo que ahí sí le fue muy bien, y ya traía encima 2 premios del público, uno en Guadalajara, otro en otro festival, entró en los Arieles, Elizabeth ganó Ariel de Mejor Actriz, o sea, sí tuvo un movimiento importante en la película, pero ya el estreno comercial fue fatal y ya no se ha reestrenado. El DVD, luego salió el DVD y el DVD es muy malo, tiene una muy mala calidad de imagen. Esto, pues les digo, esto nos lo prestó el CCC, yo no sé si sea lo único que tienen. Ahora, está obviamente el 35 milímetros, ese está, pero el DVD era horrible, horrible. Sí, pues ninguno de los dos volvió a hacer cine, los dos se siguieron por la publicidad y por videoclips y pues todo. Pero finalmente hay un fenómeno que nosotros vemos en la historia del cine mexicano, sobre todo reciente, que se llama, ya no es la ópera prima, es la ópera única. O sea, hay un montón de directores y directoras que no vuelven a filmar cine. Están en la industria, finalmente se mueven, finalmente producen o hacen fotos, o sea, ahí están, pero ya no vuelven a filmar una película y eso es muy triste porque habla, sí, claro, claro, no, son dos hombres y la escriben y la dirigen además, ¿no? Entonces tomar esa perspectiva, sí es muy interesante que 2 cuates tomen esta perspectiva de una niña, la mamá y la manera como está abordado el tema. O sea, en ningún momento se siente nada extraño, pues, y cuando ves que son 2 hombres dices, órale, padre, ¿no? Qué padre tener esa sensibilidad, que bueno, sabemos que hay grandes directores que hacen grandes personajes femeninos, ahí está Woody Allen, ahí está Ingmar Bergman, ahí está Pedro Almodóvar, o sea, hay Vigas Luna, o sea, hay grandes directores que han hecho grandes personajes femeninos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es muy interesante en ese sentido la película, ¿sale? Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, pues bueno, nos vemos la semana que viene. Ya terminamos este seminario, viene una sorpresa muy padre para junio que ya les revelaremos la próxima semana, así que bueno, la próxima semana vamos a tener que hacer un cambio de programación porque la película La Civil por este momento no está disponible por su distribuidora, pero vamos a pasar una película muy aterradora, de lo mejor que hemos visto en el cine mexicano de los últimos 5 años, sin duda. Es una película, como les decíamos, tenemos que hablar de este nuevo fenómeno triste, terrible, que es el de las madres buscadoras, y vamos a ver Sin Señas Particulares de Fernanda Valadez. No se la pierdan, es una obra maestra. La Civil es una maravilla, pero Sin Señas Particulares es una obra maestra, así que los esperamos el próximo sábado, 6 de la tarde, en punto, comenzamos, y con eso ya cerramos este seminario dedicado a las mamás en el cine mexicano. ¿Sale? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, que descansen.